ahora canalización cuántica. Es decir, esas capacidades que tenían esas personas que estaban en contacto con esas entidades para poder, de alguna manera, escribir aquello que percibían por esa hiperintuición. Ya. Eso, en términos científicos, ahora lo hemos estudiado, lo hemos analizado y sabemos cómo es, cómo se produce, exactamente qué mecanismos actúan dentro de la percepción humana para poder hacerlo. Pero creo que eso excede un poco del tiempo del programa y, bueno, eso es para profundizar. Podríamos hablar... Seguiremos hablando de ello. Semanas. Vale. O sea, significa que hay una inteligencia por encima. Quizás seamos el producto de esa inteligencia. Mucha gente decía que falta el eslabón. En biología se dice el eslabón perdido. Y alguna gente decía, es otra teoría un poco más disparatada, que decían que somos producto de una intervención genética extraterrestre. ¿Eso es cierto? ¿Hay datos de ello? No es disparatada esa teoría. De hecho, lo que estamos empezando a ver precisamente es que lo que es una teoría disparatada es buscar al eslabón perdido. ¿En los monos o en...? O sea, lo que sabemos positivamente ya a nivel de investigación, con independencia de lo que nos estén contando a nivel de divulgación, y lo digo abiertamente, porque de esto hay pruebas... Es decir, ¿nos engañan? ¿O no nos dan toda la información? Yo no diría que nos engañan, yo diría que no nos cuentan toda la verdad. Vale. Entonces, lo que sí sabemos es que realmente, efectivamente, hay una clara evidencia de que solo están contándonos el 3% de nuestro ADN. ¿De nuestro ADN? Así es. ¿Estás tratando de decir que en nuestro ADN hay pruebas de otros seres, otras inteligencias, otros mundos? Y no solo eso, sino que nuestro ADN tiene otra dimensión. Es decir, nuestro ADN funciona por el principio de coherencia. Existe una correlación entre la ionosfera y nuestro ADN, entre esos paquetes de datos que nos vienen del universo y la forma en la que nuestro ADN negocia y la forma en la que nuestro ADN se modifica. Y además, a través de determinadas conductas, el ser humano puede modificar su ADN. ¿Sí? Con el tiempo. Así es. ¿Y curar enfermedades incluso? Y curar enfermedades. Me parece que te vas a tener que venir muchas veces al espacio en blanco. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137. Te iba a preguntar una cosa, pero se me ha pasado. Después de esa introducción te hago la pregunta. Como veis, estamos empezando a interrelacionar un montón los temas. Vamos a seguir con más asuntos. La verdadera ciencia está hoy mucho más avanzada de lo que nos imaginamos y de lo que muchos quieren contarnos. Pero parte del mundo sigue funcionando por inercia con arcaicos y densos conocimientos, sin querer abrir los ojos a lo que por fin la ciencia ya ha demostrado. Que todo es mental, que vivimos en una realidad virtual, en un holograma, que podemos determinar nuestro destino, que la muerte no existe. Que el tiempo es una creación del ser humano, que podemos comunicarnos con el universo a través de la radiofrecuencia cuántica diferencial, que Dios, entendido como una energía inteligente universal, existe y que se puede demostrar empíricamente. Pero, ¿qué significa eso de la radiofrecuencia cuántica diferencial? Nuestro invitado nos lo explica. Antes de ello, permíteme que te haga algunas preguntas. Dicen que ¿qué opinas tú de lo que sucede científicamente después de la muerte? ¿Hay alguna explicación? Si la muerte no existe, como decíamos aquí, ¿seguimos viviendo después? ¿Y se puede explicar científicamente eso? Sí, de hecho, bueno, estamos trabajando en ello. En el equipo de trabajo tenemos a auténticos expertos en este tema, en concreto Mariano Betés, de Toro, es experto en este tema, en concreto. Pero llegamos todos a las mismas conclusiones. Lo único que cambia es el enfoque desde el punto de vista de la disciplina en la que lo estás estudiando. Al trabajar con transdisciplinariedad, es decir, distintas disciplinas científicas todas cruzadas, llegamos a las mismas conclusiones. Yeah.
y podemos focalizar, digamos, la explicación en el punto biofísico, o en el punto lógico, en el punto mental, en el punto psicológico incluso, o en el punto de las reacciones, de los mecanismos del ser humano. Es decir, a lo que hemos llegado es también a la radiofrecuencia cuántica diferencial, es decir, a la resonancia Schumann. Hay una clave que sabemos que ya apuntó Schumann en 1950 y luego su discípulo Michael Koenig en 1971 su tesis versó precisamente sobre las resonancias Schumann. ¿Me lo explicas lo que es eso, por favor? Sí, las resonancias Schumann son resonancias residuales, digamos, de los rayos gamma. Es decir, nosotros estamos expuestos dentro de la Tierra, pues lógicamente a una radiación gamma X que viene del Sol, de las estrellas. De eso se ha hablado muy poco, se ha estudiado muy poco. Y de la radiación gamma en concreto, esa que nos dicen que es letal, pues de hecho es letal si nos da una radiación gamma directa en un momento dado, en una exposición directa. Por eso los astronautas se protegen con trajes, pero dentro de nuestra atmósfera, dentro de la superficie del planeta Tierra, de lo que es la ionosfera, pues la propia ionosfera se encarga de distribuir esa radiación gamma. Y una parte residual de esa radiación gamma son, digámoslo así, las resonancias Schumann. Las resonancias Schumann son ondas de radio, curiosamente, pero que están en un espectro entre los 8 hercios y los 13 hercios. Bueno, pues esa es la clave. Eso que ni siquiera el oído humano es capaz de percibir, sin embargo nuestra mente lo necesita, no ya solo para trabajar o al día a día, sino incluso para vivir a nivel genético. ¿Sí? Se comunica con nuestro ADN. De hecho, cuando los astronautas salen al espacio, eso es en 1950, en los 50, cuando se hicieron experimentos precisamente de las carreras espaciales, pues salían a las cápsulas y lo primero que notaban los astronautas cuando estaban en el espacio es que se enfermaban. Y además se volvían violentos, subían los ciclos de sus frecuencias cerebrales y no sabían por qué era. Y resulta que es que estaban privados de ese espectro de frecuencia de, en concreto, los 8 hercios a los 13 hercios. Más adelante, Michael Koenig, precisamente en su tesis, lo que hace es aislar a esas personas en una especie de proyecto jaula de Faraday y luego les aplica esos parámetros, digamos, de las ondas Schumann, es decir, esa radiofrecuencia, por laboratorio. Y disculpa, ¿esas ondas tú las puedes coger y trabajar con ellas? Sí. Vale. De hecho, además, es curioso, ¿no? Porque hoy me he fijado que aquí en la radio, aquí tenéis unos equipos de música estupendos, ¿no? Uh-huh. Pues curiosamente lo que la gente no sabe es que Michael Koenig es también el inventor de la estereofonía segmentada, es decir, de lo que llaman el Dolby Stereo. ¿Sí? Y sí, todos los sistemas de audio que tienen doble cono o triple cono o discriminación de acústicos, todos sabemos que en una casa la envolvente que hace la música o la calidad del sonido cuando recoge todos los espectros de frecuencia no tiene nada que ver a cuando oímos una música plana y de hecho lo curioso es que estos cascos, por ejemplo, que llevamos puestos, sí, son de los que tienen sensibilidad desde los 2 hercios hasta los 78.000 hercios, es decir, recogen precisamente todo ese espectro de parámetros de frecuencia que incluso el propio lenguaje nos permite estimular. Es decir, fijaos que antiguamente pues las lenguas muertas, ahora sobre todo la sumeria, tenían unos patrones de acústicos que no se conservan hoy en día en el lenguaje lineal. Todos esos patrones de acústicos que lleva el sonido están trabajando con la resonancia Schumann, y la forma en la que pronunciamos las palabras no tiene nada que ver con, de hecho, interactúa con los propios sentimientos de las personas. Nos podemos comunicar, hablamos de comunicación no verbal en la ciencia, hablamos incluso de patrones emotivos en la comunicación, y en esos patrones emotivos influye mucho la forma en la que estamos gestionando el lenguaje. Cuando gestionamos el lenguaje, los sonidos, y los gestionamos proyectando en ellos unos paquetes de datos de información que nuestra mente genera, estamos realizando una comunicación que es muy parecida, de hecho es el fundamento, digamos el preámbulo de la telepatía.
porque estamos interactuando no solo con los oídos, no solo con, digamos, la percepción de las palabras, sino que estamos interactuando con la atención.